Hola, en este video vamos a ver una aplicación del sumador serie que veníamos analizando. Veamos el hardware y fíjense cómo podemos usarlo. O sea, nosotros teníamos dos registros de desplazamiento cuya salida iba a un sumador. En el caso del registro A, la salida de la suma se realimentaba en la parte más significativa del registro, quedando después de 4 ciclos de clock, según este dibujo, el resultado de la suma. Mientras que el registro B se realimentaba de manera de, después de 4 ciclos de clock, tener el operando. Entonces, analizando este hardware, me di cuenta que sería interesante inicializar el registro A en 0 y nunca más cargarlo en paralelo, simplemente que vaya quedando allí el resultado de la suma. Entonces, en el caso de B, vamos poniendo distintos operandos que van a ser sumados al valor de la suma anterior. Por eso digo, bueno, vamos a hacerlo, por ejemplo, para sumar los primeros n números naturales. Para hacerlo más flexible al hardware, le agregué una señal de parallel enable a cada registro. Antes tenía una sola para los dos. Porque en el caso del registro A, como dije, le voy a cargar un valor todo en 0 y luego no le voy a volver a cargar nada. Entonces no necesito volver a accionar esta señal. Y además es siempre conveniente tener la señal de reset. Así que le agregué la señal de reset que va a actuar directamente sobre el bloque cuenta clock. Este bloque lo que hacía es contar cuántos clock debían transcurrir para tener el resultado de la suma, o sea, la cantidad de bits que tiene el registro de desplazamiento, porque cada clock es un desplazamiento. Y luego que transcurrieron, por ejemplo, acá 4 clock, entonces se activa un LED que en la plaqueta me va a indicar que el resultado que estoy viendo es el correcto. Vamos a ver el código. Solamente muestro del código las diferencias con el anterior para poder hacer también el test bench y la simulación. Entonces acá tenemos nuestras señales. El reset, standard logic, para el enable A, para el enable B, que son standard logic. En la parte declarativa de la arquitectura tengo una nueva señal que es exhibe. Ya vamos a ver cómo la uso. Y como les decía, es muy interesante tener siempre la posibilidad de hacer un reset. Entonces, en el process que se dispara por clock y que espera un flanco positivo de la señal de clock, tenemos un primer if para preguntar si reset está activo. Y si reset está activo, le doy el valor inicial a las señales de salida, que es el LED y el carry. Y después hay valores iniciales de señales internas. Luego, fíjense cómo era antes el código. En este caso, yo tenía directamente para el enable, preguntaba si estaba en 1 y le daba los valores iniciales a los registros y a las señales que ahora todas estas las puse directamente en el reset. Entonces, ahora en cambio tengo un else if para cada una de las cargas paralelos. Entonces, si está activo la carga paralela del registro A, leo el operando que está en el port A y lo cargo en auxiliar A. Y esa señal nueva que llamé exhibe la pongo en 0. Luego hago lo mismo para el registro B. Si no están activas las cargas paralelo, entonces tiene que funcionar normalmente. Por eso en el else están los desplazamientos de ambos registros y todo el código que ya habíamos visto. Lo único que le agregué es al if que tiene en cuenta si ya se produjeron todos los desplazamientos hasta llegar al resultado, le agregué que la señal exhibe está en 1. Y ahora vamos a ver el efecto de esta señal.
Todo lo demás ya lo habíamos visto y les recuerdo también cómo era el código anterior. Vemos que la última instrucción teníamos la asignación a la salida SO del valor del registro auxiliar A. El problema que teníamos con esto es que como auxiliar A cambia en cada desplazamiento, según lo tenemos acá, nos estaba mostrando todos los valores intermedios del registro. Y alguno de ellos iba a ser el resultado de la suma. Por eso con el LED en la plaqueta sabíamos en qué momento el valor que estaba en SO, o sea en el registro auxiliar A, era el definitivo. Entonces ahora lo que hice es, con esa señal exhibe 1, hacer que, si bien mantengo esta asignación, a SO le asigno auxiliar A, lo asigno con una condición. Fíjense, hay un proceso que se dispara con auxiliar A, process auxiliar A. Pero ahí pregunto si exhibe está en 1. Exhibe estaba en 1, según vimos, cuando habían pasado los n clock en el registro de desplazamiento. Si está en 1, entonces sí le asignamos a auxiliar A el valor a SO, a la salida. Entonces esto me asegura que el contenido de auxiliar A sea la suma. Y es lo único que vamos a ver. Cuando, como directamente cierro el if, quiere decir que en los demás casos memoriza. Y me resultaba interesante que el resultado de la suma estuviera siempre presente hasta que tenga un nuevo resultado de la suma. Son pequeñas modificaciones, pero que lo hacen más flexible. Ahora vamos a ver entonces el test bench. Bueno, tengo library triple, package standard logic 1164 y package numeric standard. La entidad, por ser entidad de un test bench, es vacía, y en la parte declarativa de la arquitectura, entre el is y el begin, tengo las señales que son propias del test bench. Primero tengo el componente y luego las señales propias del test bench. Aquellas que son de entrada les doy un valor inicial, por ejemplo clock, reset y los dos parallel enable, mientras que el LED y el carry, que son de salida, no tienen valor inicial. Tengo también como señales propias del test bench los dos operandos y la suma. Esas señales son standard logic vector, pero no pueden tener un valor genérico. Habíamos visto que siempre en un test bench tenemos que fijar ese valor. Entonces, en lugar de ponerle directamente 7, porque lo voy a hacer para 7 bits, en el 7 down to 0, preferí ahora empezar a usar una constante. Entonces en la línea 33 tengo la definición constant, la llamé bits, positive igual a 7 y la uso tanto en los standard logic vector como cuando instancio el componente en el mapeo, en generic map. La n de antes ahora va a ser bit. Teníamos 4 en el ejemplo que habíamos visto, en la descripción. Ahora en el test bench, para que sea más interesante, lo voy a usar con 7 bits. Luego tenemos las constantes frecuencia y periodo de la señal de tener, que tienen que ver con el proceso que genera el clock. Luego del begin, en el cuerpo de la arquitectura, tengo el instanciado del componente en la etiqueta que llamo DUT. O sea, Device Under Test. Bueno, el proceso que genera el reloj, si alguno necesita recordarlo, está en el primer video de secuenciales sincrónicos, lo mismo que la generación del pulsito de reset. Luego viene el proceso prueba. Como es usual, comienzo con un report de tipo note, verificando la suma de los primeros 15 números naturales. Aclaro que lo voy a hacer con 7 bits. Luego voy a esperar que no esté más activo el reset con wait until reset igual a 0. Espero que se propague esa señal con wait for 3 nanosegundos. Y con este título inicializo el registro auxiliar A en 0. O sea, le mando al operando
A, que era el port de entrada, ceros, para que ese es el contenido del registro. Así que para mandarle varios ceros uso others en 0. Luego activo la señal de parallel enable y con wait for 3 nanosegundos espero que se propaguen estas dos señales y además genero el tiempo de setup, indispensable antes de que venga el flanco creciente de la señal de clock que va a leer las señales anteriores. Entonces con wait until y aplicado a la función ReachInEdge que aplica clock, espero que se produzca el flanco creciente de la señal de clock. Luego, con wait for 2 nanosegundos, espero que se propague este cambio de la señal de clock de 0 a 1 y además genero el tiempo de hold de la señal de las señales anteriores, que era A y parallel enable, que tienen que estar estables un tiempo mínimo después que el flanco creciente las leyó. Entonces por eso lo genero de esta manera. Y luego sí puedo inactivar la señal de parallel enable, que es imprescindible. Una vez que lo leyó el registro, ahora no tengo que leer más el port, de manera que me quede ese contenido fijo. Y espero que se propague esta nueva señal. El registro A no lo voy a volver a cambiar, o sea que nunca más voy a cargar un dato en ese registro, porque iba a ir acumulando el resultado de la suma. Entonces todo lo demás corresponde solamente al registro B. Entonces pongo otro título, suma de los 15 primeros números naturales. Yo calculé cuál era ese valor para saber con cuántos bits tenía que cargar el registro. Sea, el valor máximo es 120 y la suma entonces ocupa 7 bits. Es interesante recordar que la suma de los primeros n números naturales corresponde a la siguiente expresión: n por n más 1, todo dividido 2. De todas maneras, acá no la voy a usar, pero era una cosa interesante de recordar. Bueno, entonces voy a usar un ciclo for, todo este ciclo. Como son 15 números los que voy a sumar, el ciclo for va de 1 a 15. O sea que el rango con in de 1 to 15. Les recuerdo que el índice del for, el i, es un entero y no se declara. Y el for es de tipo loop, que es el que usamos siempre. Bueno, lo primero que tengo que hacer entonces es asignar al operando b el índice del for. Pero el índice del for es entero y el operando b es Standard Logic Vector. Por lo tanto, tengo que usar la función toUnsigned para pasar ese entero a unos y ceros. Y les tengo que decir que lo pase a unos y ceros teniendo en cuenta que el entero es sin signo. Y además le tengo que decir con cuántos bits lo tiene que representar. Por eso, a continuación del índice del for viene una coma y como segundo argumento la cantidad de bits. Y luego el casteo. Ahora que tengo unos y ceros, lo tengo que transformar, digamos, en Standard Logic Vector. Activo el parallel enable, espero 3 nanosegundos por el tiempo de setup, wait until ReachInEdge clock para esperar el flanco creciente, espero entonces con wait for 2 nanosegundos el tiempo de hold y a continuación puedo y debo inactivar la carga paralelo. Ya fue leído y cargado el registro. Entonces, espero con wait for 3 nanosegundos nuevamente que se propague y genero el tiempo de establecimiento. Y acuérdense que si el registro es de 7 bits, tengo que esperar 7 desplazamientos para tener el resultado. Por lo tanto, tengo wait until ReachInEdge clock 7 veces. Y termino con
un wait for 2 nanosegundos, por las dudas de que necesite algún tiempo de hold. No me va a cambiar nada, porque 2 nanosegundos en relación al periodo de la señal, que es de 20 nanosegundos, no cambia nada. En loop, entonces se va a ir repitiendo, leyendo nuevamente un valor, cargándolo en el operando, y así 15 veces. Cuando terminé el loop, agregué 2 generaciones de flancos crecientes. Esto es para ver el último valor de la cuenta, porque como la cuenta se ve siempre en un clock posterior, sino en la simulación no íbamos a ver el último valor. Ahora, les aclaro además que, como están viendo, no hay ningún assert. O sea que en este caso apunto simplemente a ver el dibujo de las señales y los valores, pero podrían agregarle los assert correspondientes. Luego del último Rising Edge también le agrego wait for 2 nanosegundos, y las usuales señales de detener en true para que se detenga la generación de los clock, y el wait para esperar que todos los procesos hayan terminado, y se termina así el test bench. Voy a terminal, new terminal, con GHDL-A, analizo la descripción, lo completo con tab. Ahora hago lo mismo con el test bench, entonces voy con las flechitas, retrocedo y cambio el valor poniendo guión bajo, o sea el nombre, y ahí tengo para el test bench. Ahora voy a elaborar, para eso le saco la extensión y cambio la A por E de elaboración. Y ahora lo voy a ejecutar, entonces cambio la E por R de RAM. Pero como no tengo ningún assert, directamente lo que quiero ver son las señales, pongo menos wave igual, le doy un nombre al archivo de salida, en mi caso yo le doy el nombre que tenía la descripción y le agrego GHW, que es la extensión que necesita. Ahora ya tengo ahí verificando la suma de los primeros 15 números naturales, o sea el report node que le había puesto. Llamo al GTK Wave con el nombre del archivo que es el que quiero ver, con la extensión que corresponde, GHW. Entonces ahora vamos acá a buscar el DUT. Quiero ver el clock, quiero ver reset, quiero ver parallel enable A, parallel enable B y los operandos. El A, que no es muy interesante porque va a estar siempre en 0, el B, que sí me interesa mucho, y la salida. O sea, no pongo todas las señales porque es muy fácil acá ver directamente lo que queremos encontrar. Quiero que B sea de tipo decimal para poder ir viendo las sumas en forma cómoda, y lo mismo que la salida. Voy aquí a la lupita y ahí tenemos todo el periodo de la simulación. Fíjense, primero tenemos el clock, acá está el reset, en un periodo y medio de